la enseñanza. Vamos a grabar la enseñanza y bueno, lo que he estado haciendo, hermanos, he estado pasando lo que son los apuntes en diapositivas para que se les sea más cómodo a ustedes verlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar y ya se ve más bonito, más elegante, ¿verdad? Que andar ahí uno volteando y todo, y usted lo puede ver en la pantalla para que le pueda hacer más claro, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con Romanos capítulo 10, y bueno, esta es la introducción. Pablo ha estado diciendo cosas muy duras de los judíos, cosas que a ellos les resulta desagradable escuchar y reconocer. Por ejemplo, todo el pasaje de Romanos 9 al 11 es una condenación de la actitud religiosa de los judíos. Acuérdense que los judíos se gloriaban en su manera religiosa de ser. Sin embargo, desde el principio hasta el fin, no hay ira. O sea, cuando Pablo le llama la atención a los judíos, no hay un sentir de ira, de odio, de desprecio, sino, ¿cómo explicarles? Yo creo que usted, hermano, usted, hermana que me está viendo, sabe cuando alguien le llama la atención en mala onda y cuando alguien lo hace por su bien. Yo recuerdo cuando era niño y mi mamá me pegaba, no me gustaba, no, me enojaba mucho, me dolía que mi mamá me pegara, pero al final yo entendía, o sea, yo mismo decía, no, pues me pega porque soy travieso. O sea, como que yo mismo decía, no, pues sí me la merezco, ¿verdad? O sea, sí me dolía, no me gustaba que mi mami me pegara, pero al final del día decía, no, pues sí, sí, les voy a contar una que hice, de las muchas que hice. Mi mamá trabajaba en un gimnasio y ella era la que hacía los jugos, la limpieza y todo, pero no dejaban que yo entrara al gimnasio porque era muy travieso. O sea, me ponía a jugar con los aparatos y todo, y el dueño del gimnasio dijo, mamá, ¿sabes qué? Este niño no puede entrar porque es muy travieso. Entonces mi pobre madre lo que hizo, pues me dejaba fuera. Mamá entraba, fíjate, entraba a las 2 de la tarde a trabajar y era de 2 a 10. Eran casi 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 horas afuera, sentadito afuera. Tenía yo 10 años y ahí esperando afuera, y ahí era un gimnasio de gente rica. Entonces un día agarré un trapo, como estos, y empecé a limpiar un carro. Y salió la señora y la señora no sabía manejar y era una avenida grande. Y me dice la señora, échame aguas. Y yo, sí, ya le eché aguas. Y la señora sacó un billete, hermanos, como de 2,000 pesos. En aquel entonces eran como 20, $1, como de $1. Y se me prendió el foco. Dije, pues me voy a dedicar a limpiar carros. Y hermanos, de ahí fue mi primer emprendimiento y les digo algo, terminé ganando más dinero yo que mi mamá. Yo al día ganaba en aquel entonces, hermanos, 500 pesos, 600, ganaba mucho. Pero lo malo, hermanos, es que todo ese dinero que ganaba me lo gastaba en las maquinitas. Y me hice vicioso de las maquinitas. Entonces, un día, hermanos, tenía que ir a trabajar. O sea, haz de cuenta que yo salía de trabajar de la escuela a las 12, llegaba a mi casa, me cambiaba, me echaba un baño, comía y a las 2 tenía que estar en mi trabajo. Entonces iba rumbo a mi trabajo, hermanos, y de repente, hermanos, que vi una maquinita sola y traía un buen de dinero. Hermanos, les digo algo, me puse a jugar, se me fue el tiempo y me dieron las 7 de la noche. Me pasé casi 7 horas jugando maquinitas y dije, híjole, y llegué al gimnasio y mi mamá no estaba. Y mi mamá, no, pues te anda buscando, pensó que te robaron. Y ya llegó mi mamá y yo en mi mente de niño, cuando mi mamá me vio, dije, ay, pues le va a dar emoción verme. No, hermanos, me puso una pela, pero fea. Y luego llegando a mi casa, me dieron 20 cinturonazos, bien dados, donde cayera. Y le digo algo, al momento que me los dieron, me dolió mucho. Yo pensaba, ay, mis papás no me quieren, pero ya cuando pasaron los cinturonazos, que estaba yo, ¡ah! O sea, yo pensé dentro de mí mismo, no, pues sí me la gané, me la merezco. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que usted sabe cuando alguien le llama la atención en buena onda, como decimos por ahí, y cuando alguien quiere nada más molestarlo. Pablo, hermanos, le estaba llamando la atención a los romanos, a los judíos, pero se sentía el amor. Pablo mismo dijo, yo desearía ser anatema con tal de que ustedes se salven. Lo que Pablo decía por encima de todo es que los judíos se salven. Esta es la introducción. Ahora, ¿cuál es el tema del capítulo 10? ¿Ok? El tema de este capítulo, y subrayenlo o anótenlo como gusten, no queda en el video grabado, pero el tema de este capítulo es el rechazo actual de Israel.
Israel rechazó al Señor. Pablo deja el tema de la soberanía divina. ¿Se acuerdan del capítulo 9? Que al final del día Dios puede hacer lo que Él quiera porque es Dios. O sea, si Él determina matarme, es porque Él es Dios. O sea, y mire, le voy a decir algo que leí hace poco que le va a hacer bendición. A veces surgen preguntas. Yo visito muchos hospitales, mucha gente que me hace preguntas, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me abusaron? ¿Dónde estaba Dios cuando me dio el cáncer? ¿Dónde estaba Dios cuando me abandonaron? ¿Dónde estaba Dios? Pero le digo algo que leí hace poco. La culpa no es de Dios, hermanos, la culpa es del ser humano que por su pecado dejó entrar la maldad a este mundo. Fíjese qué tremendo. Dios creó todo perfecto, todo lo que Dios creó es perfecto. Y todo lo que vemos de enfermedades, de maldad, de basura, suciedad, es a causa del pecado del hombre. Cuando alguien le pregunte por qué, explíquele. Todo esto que pasa es por causa de que el hombre pecó, no es culpa de Dios. Dios creó todo perfecto. Amén, hermanos. Y me ha ayudado mucho porque de repente, si hay situaciones en las que uno dice, bueno, ¿qué le digo? No, pues dile eso. ¿Sabes qué? Dios creó todo perfecto. Pero todo esto que pasa de enfermedades, de maldad, de abusos, de cochinada y media, es porque el ser humano pecó. Y dice la palabra de Dios que así como el ser humano pecó, y por ende entró ¿qué? La muerte, la maldad. Todo lo feo es producto de nuestra rebeldía. ¿Ok? Pero con eso en mente, procede a hablar Pablo. En el capítulo 9 habla de la soberanía, pero en el 10 habla de la responsabilidad humana. Continúa con el tema de la justicia que fue presentado al final y explica 3 aspectos del rechazo de Israel que ahorita vamos a ver, ¿ok? Vamos adelante. Las razones de su rechazo. ¿Cuál era la razón, queridos hermanos, por la cual el pueblo de Israel rechazaba al Mesías? Primeramente, ¿cómo explicamos esto? Pablo da varias razones de por qué Israel rechazó al Mesías. Primeramente, y puede anotarla si no verla, no sentían la necesidad de ser salvos. Mire qué dice Romanos 10. Hermanos, 10:1. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En el 10:1 Pablo nos hace ver que el anhelo, queridos hermanos, de Pablo es que se salvaran. Pero ¿cómo se va a salvar a alguien que piensa que no ocupa la salvación? No sé si se acuerdan, hermanos, de la palabra de Dios cuando dicen los fariseos, se referían a la gente que no conocía de Dios como gente maldita. Fíjate qué tremendo. Cuando los fariseos se referían a gente que no conocían de la ley, sean esta gente que no conoce de Dios, maldita es. O sea, ellos no sentían la necesidad de ser salvos, porque para ellos guardar la ley lo era todo. No entendían que la ley era un camino para llevarlos a Cristo, era un letrero para llevarlos. Ellos pensaban que al guardar la ley se salvaban, pero no entendían que la ley era una figura que los iba a llevar al Señor. Ahora, a Israel le hubiera gustado una salvación política de Roma. Fíjate qué tremendo. Lo que los judíos querían era que el Mesías que llegara era un Rambo que los salvara del control militar de Roma, pero no sintieron la necesidad de una salvación espiritual de su pecado. Dice capítulo 10, texto 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pues yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no con forma a ciencia. Sí eran celosos de las, mire, ¿qué tan celosos eran? Y le voy a contar esto que leí en los comentarios, que habla del libro de los macabeos. Y uno de los macabeos, hermanos, ellos tenían por inmunda la carne de cerdo. Y qué tanto guardaban la ley, qué tanto respetaban la ley, que este Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el templo y le dijo a Macabeo, come de la carne del cerdo. Y él dijo, no, hermanos, cuenta el testimonio que lo latiguearon tanto, hermanos, de una manera tan fea que las costillas se le veían. O sea, los latigazos fueron tan fuertes que la sangre le brotó por todo el cuerpo, que literalmente sus huesos ya se veían y que al final de tanta tortura prefirió morir. Y él dijo, prefiero morir a comer carne de cerdo. ¿Qué tan celosos eran de guardar la ley? ¿Sí o sea, ¿a qué punto? Ellos llegaban a ese punto de dar su vida con tal de no quebrantar los mandamientos de Dios. Ahora, con eso en mente, escuchen, ¿quién me dice, esta es una participación, a ver, ¿quién me dice cuál fue la razón por la cual Dios permitió que se llevaran cautivos al pueblo de Israel? ¿Quién me dice? ¿Alguien que quiera participar?
Por quebrantar la ley de Dios, por alejarse en el camino del Señor. Ajá, pero algo en específico, acuérdese, algo en específico, que eran muy ¿qué? Idólatras, pastor. Exactamente, quebrantaron la ley de Dios, sí, pero eran bien idólatras. Entonces, ellos aprendieron la lección, o sea, cuando regresan, ya cuando regresa el remanente con Esdras, con Nehemías, con todos los que regresan de Babilonia, ya no eran idólatras, ya el problema no era que eran idólatras, el problema es que se volvieron religiosos, que es igual de peor. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, salieron del pecado de la idolatría para caer en el pecado de la religiosidad. Mire qué dice, desde que Israel regresó de la cautividad babilónica a su tierra, la nación había sido curada de la idolatría. En el templo y en las sinagogas locales, solo el Dios verdadero era adorado y servido, y sola la ley verdadera se enseñaba. Tan celosos eran los judíos de la ley que aún la mejoraron y añadieron sus propias tradiciones. Ahí lo malo, hermanos, es que los judíos sí guardaban la ley, pero también guardaban como ley cosas que no venían en la ley, que eran tradiciones de los rabinos, como los lavatorios de las manos y cuanta cosa. Muchas cosas de esas no venían en la ley, pero ellos lo ponían como mandato de Dios. Pablo mismo, ojo, el mismo autor. ¿Por qué Pablo? Tú no te preguntas, bueno, ¿por qué Pablo tenía tanta carga por los judíos? Porque él era un fariseo. Por eso él sabía la manera de ser de ellos y por eso tenía compasión, por eso tenía un amor, por eso tenía un deseo de que ellos fueran salvos, porque Pablo mismo fue un fariseo. ¿Ok? Por eso dice que él anhelaba, y dice en el 3, porque ignorando, fíjate qué tremendo, ¿cuál fue el pecado? Ignorando la justicia de quién, de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Subrayen esto, porque el fin de la ley 10:4 es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? Que digamos shalom, que digamos el eterno, que dejemos de guardar el sábado, que dejemos de tragar jamón. O sea, porque es tan ridículo todo lo que sacan los judaizantes. Es ridículo, hermanos. O sea, es una completa ignorancia la palabra de Dios. El fin de la ley es Cristo. Ni más, ni menos. Todo aquello mandamiento, hermanos, todo aquello que llegó era para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Mire qué dice el 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Fíjese qué tremendo. Su celo no estaba basado en el conocimiento, era calor sin luz. Vamos a leer dos textos. Le voy a pedir rápidamente a mi hermano Julián que me lea Hechos 26, 1 al 11. Y a mi hermano Pedro que me lea Gálatas 1, 13 al 14. ¿Ok? Por favor. Hermano Julián, léame Hechos 26, 1 al 11. Y hermano Pedrito, léame Gálatas 1, 13 y 14, por favor. Okay. Dice la palabra de Dios, hermano. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza
oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, por lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Wow. Ahora Gálatas. Sí, pastor, buenas noches, claro que sí. Dice Gálatas 1, 13, 14, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Wow. ¿Qué tan celoso era Pablo? Pablo era tan celoso, hermanos, que él estaba dispuesto a matar gente por la ley. O sea, imagínate, no nada más era un judío cualquiera, no, era un judío asesino, era un judío matón. O sea, él estaba dispuesto hasta matar gente por la ley. Entonces, por eso él tenía tanta carga por su pueblo. Ahora mira qué dice, eran orgullosos y se creían justos y muy buenos. No se sometieron a Dios. Estaban orgullosos de sus propias buenas obras y su propia justicia, ¿qué? Religiosa. ¿Se acuerdan de esa parábola del fariseo y el publicano? Que el fariseo oraba, dice, consigo mismo, y decía, Señor, te doy gracias, que no soy... Y a propósito, yo leí una frase bien tremenda, que un fariseo es una persona que es dura con los demás y blandito consigo mismo. Porque sí los hay. Hay gente que es bien criticona con todos, que se pone a criticar a los hijos de todos y a la iglesia, y critica a medio mundo. Pero cuando ellos la riegan, ay, no, señor. Un fariseo es aquel que es duro con los demás y blandito con él. Pero un hombre espiritual, una mujer espiritual, es aquella que es duro consigo mismo y blandito con los demás. Amén, hermanos. Debemos ser misericordiosos con los demás. Debemos ser pacientes. Debemos considerar. Hermano, es que la regó. Sí, hermano, pero yo creo esto. Yo soy creyente de esto. Que quien juzga es Dios. A mí me han criticado mucho porque yo no le retiro a mi amistad a gente que la riega. Porque hay cristianos que son así, que alguien la riega y hasta la amistad le retiran. No, yo no. Yo cuando me entero que alguien la riega, le digo, ¿sabes qué? Estuvo mal, pero quiero que sepas algo. Siempre vas a tener mi amistad, siempre vas a tener mi apoyo. No apoyo lo que hiciste del pecado, no lo apoyo, pero si tú te quieres levantar, cuenta conmigo, de corazón. No te juzgo, no, nada. Yo te quiero mucho y adelante. Pero ¿qué pasa? Que en el medio bautista fundamental, nada más es cosa de que alguien la... Apagó su micrófono, pastor. Cancelar ya. Ok, la verdad le digo algo. Que si todos los pecados que hacemos fueran así públicos y se enteraran de todos, nadie pudiéramos servir a Dios, nadie. La verdad. Entonces, no sea duro con la demás gente. Cuando la gente se equivoque, sea misericordioso, sea amable, sea paciente, sea consciente. Está aquí conmigo, hermano. Y más los que servimos a Dios, porque a veces ya nada más se vuelven pastores y se vuelven bien duros. La persona que debe ser más amable, más se vuelve bien duro, no, al contrario, el pastor debe ser amable. Mire, yo le voy a decir algo, ahorita los chavitos de hoy ya ni saben pastorear, ya quieren que la gente esté sentadita, que no delata, quieren que la gente vaya, que se siente, que den su diezmo, que no delata. Entonces, ¿para qué ocupas un pastor? No, un pastor es el carrea. Estaba viendo un comentario hace poco de que, ay, si la gente no quiere ir, pues yo no los voy a obligar. No, pues para eso es el pastor. Oye, hermano, ¿por qué no estás yendo? Vamos, ánimo, échale ganas. El pastor debe de arrear a la gente, debe de animar a la gente, debe motivar a la gente. Y tras la que se aleja, ir por ella a palazos. Órale, vengas al rebaño.
y darle un zape espiritualmente, pero para eso está el pastor. Es que yo no quiero batallar con la gente, pues no sirva a Dios, porque el servir a Dios es batallar con la gente es batallosa, la gente es difícil, la gente es dura, la gente lo va a atacar a usted, a su familia, a sus hijos, y a veces la gente que más sirve a usted es la que más lo va a atacar. Pero ¿sabe qué? Uno debe seguir con gozo, con ánimo, con entusiasmo, porque no lo hace uno para ellos, lo hace uno para Dios. Yo por eso no me Amén. amargo, que me hicieron, sí, no hay bronca, los perdono, no pasa nada, no pasa nada, porque yo sirvo a Dios, no a la gente. Yo soy un instrumento de Dios para servir a la gente, pero mi servicio que hago no lo hago para agradar a la gente, lo hago para agradar a Dios. Si están aquí conmigo, hermanos, seamos pacientes con las personas. Ahora, con eso en mente, no reconocieron sus pecados y confiaron en Salvador. Pablo había cometido el mismo error antes de conocer al Señor. Ahora, el piadoso predicador Murray McKinney estaba repartiendo tratados un día y le ofreció uno a una dama bien vestida. Viéndolo con altivez le dijo: Señor, ¿sabe usted quién soy yo? En su manera amable, McKinney le replicó: Señora, viene un día de juicio y en ese día no importa quién es usted. Qué tremendo, hermanos. Esa actitud tenían los judíos. Ahora sigamos adelante. Entendieron mal su propia ley. Fíjate, todo en la religión judía señalaba hacia la venida del Mesías. Pero en vez de permitirle a la ley traerlos a Cristo, vamos a Gálatas 3:24. Hermana Miriam, léalo, porfa, ¿no? Gálatas 3:24, porfis. Adelante. Gálatas 3:24. Adelante. De manera que la ley ha sido nuestro hoyo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es. ¿Qué era un ayo, queridos hermanos? Ahí les va. Un ayo era un esclavo, pero un esclavo que no era un esclavo de fuerza de trabajo, era un esclavo maestro. Y Pablo hace el símil, la figura de que la ley fue la que nos debía guiar a Cristo. ¿Ok? La ley no es el fin, la ley es el medio que lleva a Cristo. Ahora, pero en vez de permitirle a la ley traerlos a Cristo, ya lo dijo la hermana Miriam, adoraron la ley y rechazaron al Salvador. La ley, y subraye esto porque es pregunta de examen, era solo un letrero que indicaba el camino. Jamás los podía llevar a su destino. La ley no puede dar justicia, solo puede guiar al pecador al Salvador. En realidad, Moisés desistió a recibir la palabra de Dios en sus corazones. Vamos rápidamente a Deuteronomio 5:29, ese lo leo yo. Rápidamente, Deuteronomio capítulo 5, texto 29. ¿Alguna vez han leído el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio, alumnos? Alumnos, ¿sí me escuchan? Amén, amén. Amén, pastor. ¿Sí me escuchan? Ok. Les digo, ¿alguna vez han leído el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio? Amén, pastor. ¿Y qué características? Pareciera que son libros iguales, pero haz de cuenta, ¿qué de diferente hay? ¿Qué de diferente hay entre Éxodo y Deuteronomio? ¿Quién me dice? Pareciera que están igual escritos, pero ¿qué de diferente tienen? Pastor, sería porque la ley se les dio cuando estaban en el, ¿cómo se dice? Contaban con Moisés, y cuando fue el Deuteronomio ya había, la mayoría de la gente ya había fallecido, ya eran otras generaciones. Ahora, fíjese, es parte de eso, pero ahí les va. En Deuteronomio, hermanos, es como les digo, es la ley, pero como que Moisés, fíjate, vamos a leer Deuteronomio 5:29 para que chequen lo que digo. Fíjense. ¿Qué dice 29? 5:29. ¿Quién diera que tuviera en tal qué? Corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuere bien, ¿qué?
siempre. Entonces nos damos cuenta de algo, queridos alumnos. ¿De qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que Moisés les instó a recibir la palabra, ¿dónde? En sus corazones. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, ellos la guardaron, ¿dónde? En su mente, pero en realidad lo que Moisés quería es que la ley se guardara en el corazón. En Deuteronomio, el énfasis, subráyelo, se hace en el corazón, la condición espiritual interna y no en los meros actos externos de obediencia. ¿Sí están aquí conmigo? ¿Cómo está eso, hermano Hugo? Le voy a explicar. No sé si han escuchado esta anécdota de un niño que era bien travieso y que su papá le dice, siéntate. Y él, no, no. Y ándale, que su papá le pega, ¡guau, guau, guau, guau! Y le da unos 5 cinturonazos. Y de repente, ¿qué te sientes? Y el niño le dice, me voy a sentar, pero en mi mente voy a estar parado. Así eran los judíos. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, los judíos cumplían lo externo. ¿Está aquí conmigo? Cumplían lo que se podía ver, pero por dentro estaban llenos de ¿qué? De maldad, de pudrición, de apariencia. Para ellos la ley era algo que externo. Y Moisés en Deuteronomio les explica que algo que interno. ¿Sí quedó claro ese punto? Bueno, continuamos. Sigamos leyendo. Ahora, fíjate. Él entendió que el mandamiento y la palabra se referían a Cristo, la palabra de Dios. Así que empleó el vocablo Cristo en lugar de mandamiento. ¿Cómo está eso? Vamos a Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Y mire qué dice. Ahí va. En el 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿dónde? En tu En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Pero fíjate el 10, vuelve a tocar la palabra, porque con el ¿qué? Corazón. Se cree para qué? Justicia, pero con la boca se confiesa para qué? Para salvación. En el 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere será ¿qué? Avergonzado. Pero fíjate el 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le ¿qué? Invocan. Fíjate qué tremendo. Aquí Pablo hace ver que tanto judíos como gentiles, ambos tenían la misma necesidad de ser salvos. ¡Qué tremendo! Y esto es algo tremendo porque para los judíos no había necesidad. No, hombre, pues nosotros somos el pueblo de Dios. A nosotros se nos dio la ley. Nosotros no ocupamos salvación. Si acaso la ocupan los gentiles, esos son malditos, esos son gente mala. Pero aquí Pablo dice, no, papacito, no. Tanto tú judío, tanto tú gentil, los dos ocupan arrepentirse, los dos ocupan invocar el nombre del Señor para ser salvos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nos dijo que el camino de Dios para la salvación no es difícil ni complicado. Y como acabamos de leer, no necesitamos ir al cielo para encontrar a Cristo o al mundo de los muertos. Él está cerca de nosotros. En otras palabras, el evangelio de Cristo, la palabra de fe, está al alcance de ¿quién? De todos. Y eso mata el evangelio calvinista, que piensa que solo algunos cuantos se van a salvar. Eso no es cierto. El pecador no necesita hacer obras difíciles para ser salvo. Todo lo que necesita hacer es confiar en Cristo. Esta es la misma palabra de fe en la que estaban los labios de los judíos religiosos. La misma ley que leían y repetían señalaba a Cristo. Ahora, fíjense, vamos a hacer una comparación. Espero que le estén viendo. Esta sección hace énfasis en la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Esto pueden anotarlo porque es pregunta de examen. Podemos ver los contrastes en el siguiente sumario. De este lado está la justicia de ¿qué? La ley. Y de este lado la justicia de ¿qué? De la fe. Pueden encender sus micrófonos para repetir conmigo, ¿ok? ¿Cuál era la justicia de la ley? ¿Era solo para quién? Para el Para el judío. judío. Pero la justicia de la fe es ¿para quién? Para todo aquel. Todo aquel. Exactamente. La justicia de la ley era basada ¿en qué?
Las obras. las obras, Pero la justicia de la fe viene solo por la ¿qué? La La fe. fe. La justicia de la ley era una justicia ¿qué? Propia Pero la justicia de la fe era la justicia de ¿quién? De de Dios. Dios. La justicia de la ley no puede No salvar. puede La justicia de la fe trae ¿qué? Salvación. Salvación. La justicia de la ley trata de obedecer al Señor, pero la de la fe invoca ¿qué? Al Al El Señor. nombre del Señor. La justicia de la ley lleva ¿qué? Al Al orgullo, orgullo. ¿verdad? La persona que guarda la ley se cree mucho porque guarda los mandamientos, pero la de la fe glorifica en todo ¿a quién? A Dios. A Dios, exactamente. Ahora, vamos a ver ahora esta sección siguiente, el remedio para el rechazo. Estamos hablando del rechazo y las razones por las cuales los judíos estaban rechazando a Cristo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el remedio. Romanos 10, 14 al 17, vamos a leerlo, fíjate. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? De de Dios. Dios. Fíjate, la única manera en la que los judíos podían ser salvos es por invocar al Señor. Pero antes que puedan clamar a Él, tienen que ¿qué? Creer. Para el judío esto significa creer que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. También quiere decir creer en su muerte y resurrección, ¿verdad? Pero para creer tiene que oír la ¿qué? La palabra, porque es la palabra la que produce fe en el corazón del oyente. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que un mensajero de la palabra tiene que ser enviado y es el Señor quien lo envía. Tal vez Pablo estaba recordando aquí su propio llamamiento a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Mire que dice Hechos 13, 1 al 3, vamos a leerlo todos. Hechos 13, 1 al 3 dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. Pablo recordando también su llamado a la obra misionera. Fíjate que el confiar en Cristo no es solo asunto de ¿qué? Creer, ¿verdad? Sino también de obedecer. No creer en Cristo es desobedecer a Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, no importa si es judío, gentil, blanco, negro, amarillo, prieto, chaparro, panzón, bigotón, barbón, lampiño, hombre, mujer, todos se deben arrepentir. Romanos 6:17 también igual a creer con obedecer. Mire qué dice, por favor, vamos allá a Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La fe verdadera toca la voluntad y resulta en una vida cambiada. Ahora, nunca debemos tener en poco la obra misionera de la iglesia. Aunque este pasaje en el contexto original tiene una aplicación primaria a Israel, también se aplica a todas las almas perdidas alrededor del mundo. No se pueden salvar a menos que invoquen el nombre del Señor Jesucristo, pero no pueden invocarle a menos que crean. La fe viene por el oír, así que tienen que oír el mensaje. ¿Cómo oirán? Un mensajero tiene que llevarles el mensaje. Esto quiere decir que Dios tiene que llamar al mensajero y este tiene que ser enviado. Nosotros, queridos alumnos, tenemos una gran responsabilidad de orar. Ustedes ya están en otro plano. Ustedes son llamados a servir a Dios y ustedes deben estar dispuestos, si Dios les llama, a dar su vida para ir a otro lugar y predicar el evangelio. ¿Ok? Deben ser dispuestos. Ahora, ahí les va este pequeño bosquejo.
El doctor Myers Harrison dice que hay 4 razones, y esto es pregunta de examen, por las cuales la iglesia debe enviar misioneros. Primeramente, el mandato de ¿dónde? De arriba, del cielo. Ir por todo el mundo. Número 2, el clamor de abajo. Les envíe a casa de ¿quién? De mi padre. El hombre rico pidiéndole a Lázaro que fueran a casa de su padre. El llamado de afuera. El hombre de Macedonia, ¿verdad? Que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y la compulsión de adentro. El amor de Cristo nos constriñe. Eso quiere decir un corazón quebrantado. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados del rechazo de Israel? Mira que dice Romanos 10, 18 al 21. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es ¿qué? Pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuáles son los resultados del rechazo de Israel al Señor? Primeramente, Israel es culpable. Siguiente, el mensaje llega a los gentiles, pero todavía Dios suspira por su pueblo. Vamos a la conclusión. Dios quiere usarnos para compartir el evangelio con judíos y gentiles. Dios puede usar nuestros pies y nuestros brazos tal como los usó con Pablo. Cristo lloró sobre Jerusalén y anheló juntar a su pueblo bajo sus brazos. Sin embargo, esos brazos fueron extendidos en una cruz donde Cristo voluntariamente murió por los judíos, así como por los gentiles. Dios es benigno y paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Así es que, queridos hermanos, esta fue a grandes rasgos la clase del día de hoy. Y antes de terminar, yo quisiera saber si alguien tiene una pregunta del capítulo 10. Todavía tenemos un poquito de tiempo de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga una duda del capítulo 10. Con todo gusto estamos para aclarar sus dudas. ¿Habrá alguien, hermanos, que tenga una duda del capítulo 10? ¿No? Dudas, preguntas, invitaciones a los tacos, ¿no? Nada. Pero bueno, son muy inteligentes, o son muy penosos, o no le entendieron a nada. Hay 3 opciones, ¿verdad? Yo prefiero creer que son muy inteligentes y entendieron todo, ¿verdad? Entonces, la próxima semana hay examen. Vamos a preguntar lo visto en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Entonces, no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ¿verdad? Perfecto, en vista de que todo quedó clarito, vamos a despedir. Le voy a pedir a mi hermano José Andrés Rodríguez que nos despide en oración, y bueno, ahorita envió la clase ahí por YouTube. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amén, pastor. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu cuidado que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias por la clase, Padre. Pues gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias por el pastor Hugo. Bendice su vida, su ministerio, su familia, Señor. Asimismo te pido que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, pues, y guárdanos. Quédate con nosotros el resto de la noche, Señor. Te lo rogamos, te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.